Bueno, ahora nos sale la cortina con... Son las cosas del directo, bueno. Bueno, vamos a empezar, después cortamos todo esto. Buenas, 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 buenas. Comienza otro capítulo más de Entre Dos Tierras. Esta vez viajamos al sur del sur, a la ciudad de Buenos Aires, porque tenemos de invitado a Júpiter y a Luciano de Viejos Manchados. Chicos, buenas tardes en Argentina, buenas noches aquí en el paraíso. Bienvenidos. Primero, agradecerles por querer estar esta tarde de domingo, que yo siempre digo que es la hora del corchazo, y vamos a hablar de mucho rock and roll. Lo primero, ¿cómo se definirían los Viejos Manchados? Arranque, maestro. Nos definimos como una banda artística, de rock, de música, pero de arte. No es nada nuevo si uno si lo pone a pensar, pero cuando se lo pone a escuchar, cuando uno escucha Viejos Manchados, cuando uno lee las letras, todo el trabajo de más de 10 años, hay contenido. Y lo mejor de todo es cuando nosotros nos sorprendemos también. Cuando recordamos algunas canciones tal vez un poco más viejas, nuestras, un movimiento artístico. 11 años en la carretera llevan, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la primera idea para formar una banda? A ver, se remonta hace tiempo, en verdad no fue tal vez la idea de armar una banda, sino lo que nos pasó fue que nos encontramos componiendo canciones de muy chicos y eso fue lo que nos marcó como faro, como eje para poder armar unos cuantos proyectos, los cuales que, bueno, por tiempos y movimientos que tiene cada grupo, ¿no? Uno cuando arma una banda es un momento, es determinada gente, son determinadas ideas, y bueno, eso fue mutando a lo que hoy llegamos a lo que es Viejos Manchados. Pero creo que ese norte y ese punto fue cuando nos encontramos de muy chicos armando canciones, que fue lo que más nos movilizó y nos emocionó. Y es muy curioso el nombre, ¿por qué Viejos Manchados? Es una historia muy larga y confusa mientras más pasa el tiempo, pero básicamente digamos que hace un poquito más de dos décadas, fue un apodo que recibió Júpiter. ¿Ah, Le, sí? le dijeron viejo manchado por una situación graciosa, obviamente, y bueno, 10 años después, cuando teníamos que bautizar a esta banda, recordamos aquel momento con mucho cariño, con mucho humor, y ahí nació Viejos Manchados. Claro, y después Viejos Manchados lo que pasó fue que nos terminó definiendo bien, porque las dos palabras, digamos, las tomamos como que viejo nos representaba en todo el tiempo que veníamos armando bandas generando como ese movimiento, y las manchas, las marcas de los procesos que tuvieron su comienzo y su fin, de los estilos, de las miles de formas que le fuimos buscando para poder, Camino. claro, el camino, siempre queriendo estar en esta ruta y nunca dejando que nuestras canciones queden ahí en el cajón. Entonces después el nombre nos terminó de una forma muy graciosa, cerrando muy bien, en donde nos define viejos por el tiempo y las manchas por las marcas. Convertir, me gusta el concepto, convertir como una broma o un insulto, una burla, en algo filosófico, en algo que los define al final, y en algo positivo. Me gusta mucho. Cuando escuchas el nombre de la banda no llegas a esta conclusión, pero bueno, es las cosas que tenemos de indagar y que nos expliquen. Chicos, tienen 2 discos, ¿no? Cuéntanos un poquito el proceso, cómo se llaman y dónde los podemos escuchar, por supuesto. El primer disco se llama Al que madruga, Dios lo domina, y el segundo disco se llama El que avisa, traiciona 2 veces. ¿Y por estos discos... ¿Por qué esos nombres, no? ¿De dónde vienen esos nombres? ¿Por qué? Ahí esto lo va a explicar mejor Luchi. Y son, digamos que son frases
populares, por lo menos acá en Argentina, cuando uno dice al que madruga, lo completa con Dios te ayuda, o Dios lo ayuda. Y en realidad, digamos, no vamos por el tema de la religión, lógicamente, sino por actualizar esas ideas. Siempre decimos lo mismo, amamos al trabajador que se levanta temprano y saca adelante su familia, su localidad, su país. Esto viene por otro lado. Y lo mismo con el segundo disco. El que avisa, acá se completa, el que avisa no traiciona. Pero me parece que si te avisa y después lo lleva a cabo, te está traicionando dos veces. Es un poquito más rebuscado, pero va por ahí, Sí. Sí. Entonces, y además también... Sí, cuenta, sí. No, y decía simplemente que además para nosotros, como es tan importante el tema de las letras y el contenido, y siendo un poco vintage, todavía nosotros pensamos el disco como disco, si bien ahora es un momento donde salen muchos sencillos y uno va sacando tal vez su disco en etapas, nos parecía muy bueno tener un nombre en el cual también la palabra quede registrada y llame la atención. Ya que la banda nuestra se conforma con melodías y letras en un casi 80% de escritos o fragmentos de las poesías de Luciano o los libros de Luciano. Entonces es como que, ya que la palabra para nosotros es tan importante y el disco lo pensamos como un concepto, que tuviera un título así nos venía, pero muy bien, actualizando la frase y además que tenga su peso. Claro, claro. ¿Y de qué hablan las letras de Viejos Manchados? Digamos que no hay una lírica o una temática específica. Nosotros tratamos de no explicar mucho las letras en particular porque entendemos que este tipo de letras, por ejemplo, una banda de protesta, por ejemplo, tiene otra tendencia intelectual. Lo nuestro viene más por lo que nos pasó a nosotros cuando, y nos sigue pasando cuando escuchamos canciones y realmente no podemos saber qué es lo que el autor quiso transmitir en su momento. Pero sí lo importante es lo que nosotros como receptores sentimos en ese momento. Y vamos interpretando la misma canción, tal vez en el lapso de mucho tiempo, de maneras diferentes, porque cada uno es un mundillo, y entonces una letra, una misma poesía, a vos te puede decir una cosa, a mí me puede decir otra, y eso también es parte de la magia del arte. Y también las canciones, lo que nos parecen a nosotros que está bueno, que es como un ejercicio que hacemos de más chicos, de haber ido a ver bandas y tener esas remeras con esas frases o esas banderas con esas frases. Nosotros también nos emocionamos cuando muchas de las canciones, tal vez en su desarrollo, tienen dos frases que son esas frases de bandera o de pintada antigua, digamos, ¿no? Sí. Entonces, dentro de un desarrollo de letra que puede ir para muchos lugares, tal vez tenés un par de frases que definen mucho ese fondo, digamos, y que en cierto punto también deja puesto una idea nuestra, digamos, un fin o un transcurrir nuestro, digamos. Creo que rockero es la letra que más nos define, y nosotros ponemos ese concepto de no, señora, no soy músico, soy rockero, por el hecho de desarrollar un poco que nosotros esto lo vivimos y es nuestro diario. Estamos todo el tiempo pensando en canciones, en melodías, lo tomamos como una forma de vida. Entonces también está muy alejado de esa primera idea rockera de sexo, droga y rock and roll, sino que más lo nuestro es como un trabajo diario y una emoción diaria que somos muy fieles a eso. Nosotros vamos a hacerlo en tiempo y forma que lo sintamos así. Igualmente Viejos Manchados tiene ahí como un par de himnos de estos de estadio, ¿no? De la gente que ya escucha los primeros acordes y ya se vuelve loca. ¿Qué se siente cuando con una letra tuya, con una melodía tuya, de pronto la gente se levanta y corea lo que en algún momento estuviste, no sé, en una habitación, en tu casa, tarareando o pensando, que es algo muy íntimo, ¿no? El arte es algo muy íntimo y de pronto se expande al público. Sí, tal cual, es una sensación de satisfacción, por un lado, porque
vos pensás lo que hablábamos antes. Yo estoy en un recital o escuchando un tema nuevo y me emociono, y después cuando a mí me surge la necesidad de transmitir algo a través de una canción o de una poesía y que eso mismo surja en, en nuestro público, en la gente que está escuchando, es increíble. Es parte de esa vibración, de esa frecuencia tan linda que tiene el arte a veces. Ujú, ujú. Sí, y también para Eh, nosotros es algo que si a nosotros nos piden canciones o temas, eh, los tocamos siempre. Porque de ujú. hecho fue hasta también una dicotomía que tuvimos con otros músicos y otros proyectos de los que hicimos. Nuestro receptor es la gente. Entonces no hay nada más emocionante que agarren y te digan, quiero tal tema, quiero escuchar tal tema, o me emocionó tal tema. Todas las veces que nos pidan ese tema lo vamos a tocar, aunque tal vez Qué no esté en bien. esa lista, porque es una emoción que Claro, nos atraviesa. claro, claro, lo que hablábamos hace un rato, porque yo creo que en todo, en todo el arte te pega en tu vida según tu estado de ánimo, según lo que te transmitió esa letra, esa música. Cuando yo a veces hago reseñas de discos, los mismos compositores dicen, no sé, yo no lo vi así, pero me gusta que lo hayas visto de otra manera, ¿no? Con respecto a la música o a la letra. Viejos Manchados, ustedes son, por lo que me dijo Júpiter, los dos, digamos, pilares que fundaron la banda y han recorrido un largo camino de músicos. Ahora, con la formación que tienen, ¿sienten que es la definitiva? Es muy difícil, es muy difícil. En algunos casos pensamos ojalá sea la definitiva por cuestiones de trabajo, de organización, pero también nos gusta que se vayan sumando músicos. No nos gusta tanto cuando se van. Por ejemplo, la pandemia nos obligó a tener que a reformar un poquito la banda porque algunos chicos ya no están. Digo que ya no están acá en la ciudad, se fueron y ya se hace un poquito más complicado. Pero siempre nos va a gustar que se sumen músicos, músicos que quieran formar parte de la banda, o artistas en general. Hablamos también de arte, como decíamos al principio. Si alguien se quiere sumar, por ejemplo, a dibujar para una tapa de disco o lo que fuere, siempre con respeto, con seriedad, con las ganas que nosotros tenemos, genial. Sí, sí, ese fue el valor agregado que tratamos de ponerle siempre a la banda. El primer disco, por ejemplo, que todavía no está subido en Spotify, sí el segundo, está casi todo documentado con videos en YouTube, con distintas formas, digamos, con pixelation, con animación, pero la idea era como que Viejos sean no solamente musical o letrístico, digamos, entonces para nosotros todo ese valor agregado es muy importante, es muy, muy importante. Y también lo que nos pasa con lo de los músicos es que aprendimos con el tiempo de que son etapas. De cuando pensábamos que estaba la banda, digamos, completa, de repente un músico se va a vivir a otra ciudad y, y nosotros también eso lo tomamos como algo natural y Viejos Manchados es un movimiento que el que está tiene que estar full, contento, con ganas y en su lugar. Entonces nosotros en eso somos también muy fieles. Como la persona viaja, no está en su momento, ningún problema. También así, obviamente, nos tuvimos que acostumbrar con el tiempo a tener que más o menos entender eso, ¿no? Claro. Pero para nosotros este tiempo nos demostró que la banda puede tener varias etapas, y eso está bueno. Es un lindo Bien, camino. Antes hablábamos también del concepto ese en el camino, on the road. sí. Está bien, porque hay veces que la pérdida de un miembro, ¿no? Como dices, que se va a otra ciudad o emigra o, no, o tiene otros proyectos que le interesan más, es como que deja cojo al grupo y hay como un quiebre, ¿no? Ya no tengo a este guitarrista, a este bajista, a este batería, lo que sea. Pero bueno, este concepto de apertura y de dejar fluir y de que se fue uno, pero viene el otro con toda su sabiduría a introducir nuevas cosas, está muy bueno, es como quisiéramos vivir siempre, ¿no? Con las puertas abiertas.
Claro, y nosotros tenemos algunas particularidades, como por ejemplo que hay temas que arrancaron, digamos, los primeros temas, los del primer disco, digamos, fueron tocados por todas las formaciones y siempre fueron tocados distintos. Entonces para nosotros eso es como que todavía a veces nos miramos y decimos wow, porque cuando llegamos como a ese punto con la última formación de la primera, decimos qué loco, el poder de la canción, ¿no? El poder del tema, Qué lindo, que qué mute lindo. y que pueda volver a sonar y vuelva a emocionar. Es maravilloso. Bueno, chicos, estamos, por supuesto, en un periodo post pandemia, que yo siempre lo digo, que uno de los rubros más perjudicados fue el del arte. Eh, ¿Cómo está en Buenos Aires ahora la cuestión de conseguir salas, bares, sitios donde tocar? ¿Cómo lo ven? Mira, por lo que estuvimos viendo últimamente, ahora como ya digamos en Argentina estamos en una etapa de ya casi tercer dosis de vacuna y Ujú. barbijo, digamos, no obligatorio en determinadas circunstancias, se está abriendo bastante más todo. De hecho, nosotros ahora ya pudimos concretar shows en mayo y junio y la idea sería ir teniendo más adelante, pero ya más o menos empezaron como a abrir un poco más y a flexibilizar un poco también esta idea de ir de tocar y de que al músico no se le haga tanto cuesta arriba. Antes de la pandemia también habían algunos lugares con determinados nombres y espacios y demás que tenían como algunas como condiciones y ahora que se está como reabriendo todo y reseteando un poco todo, son un poco más flexibles. Entonces veremos a dónde nos lleva esta nueva instancia, eh, digamos, una vez que pasó esta instancia de pandemia, pero por lo menos lo que por aquí se está abriendo. También pasa en teatro y demás, se está empezando a abrir. Claro. ¿Es fácil abrirse camino en una ciudad tan grande como Buenos Aires con digamos, con una historia del rock tan significativa, sobre todo del rock en español, y donde surgen bandas de garaje a cada rato y a cada momento? Hay que renovarse, hay que tener cabeza. ¿Cómo uno se abre camino en un sitio donde pateas una piedra y sale una banda de rock? Qué buena imagen, ¿no? Porque es como, esa última frase es como así. El, en la pandemia a Viejo le marcó como las dos caras, ¿no? Le marcó una cara en donde tuvimos que armar una banda con músicos que tuvieron que tomar otras decisiones, estuvieron en otras ciudades, pero también nos dio la posibilidad de rearmarnos un poco nosotros y movernos un poco con el tema de redes, que, que eso nos hizo movernos por muchos lados, digamos. De hecho, ahora estamos también sonando en lugares que no imaginábamos y contactando con bandas que ni imaginábamos. Eh, pero la verdad es que acá, en lo que es Argentina, Buenos Aires sobre todo, sí, hay mucha banda y es difícil, es difícil. De hecho, se nos está haciendo un poco más fácil tal vez fuera de lo que es capital que lo que es capital. Eh, Porque hay mucha banda, hay, digamos, los lugares para promocionar, eh, recién ahora se están empezando a abrir un poquito más y uno los tiene que buscar mucho, porque los hegemónicos todavía siguen con su línea y su banda, digamos, que asegura los determinados intereses. Lo que faltaría tal vez en eso sería acompañar un poco a esa banda emergente, ¿no? Eh, Ujú. que también lo hablábamos en muchos como intercambios que teníamos con bandas de varios de los países, que tal vez estaría bueno que si llega una banda de afuera, o sea, alguna banda que convoca y demás, que se perdió tal vez un poco eso, no tal vez un festival, que el festival sí va a todo el mundo, pero tal vez que esa banda que toca, tal vez pueda tener dos bandas que emergen, nuevas, que Que tengan los más o menos la misma telonees, claro. línea, Ujú. como para, como para uno llevarse sorpresa de esa banda nueva y que se renueve un poco ese circuito.
porque todavía como que el under y el no under están cerca, pero todavía no están tan cerca. Claro, claro. A ver, por ejemplo, aquí hay, en España hay una queja muy grande. Todos sabemos el poder de la televisión, ¿no? Y de los medios de comunicación, pero en la televisión sobre todo no hay programas de música, no hay programas como había antes que convocaban a las bandas grandes y a bandas pequeñas. Hoy no, y lo que es la MTV se ha convertido en un canal de reality shows. Entonces, no, desde ese punto de la televisión que es tan poderosa, no existe el apoyo a cualquier tipo de música, estoy hablando, no hace falta que sea rock and roll. En Argentina, ¿existe algo así? Canal, como lo que estamos hablando, no. Ujú. Hay programas especializados, de la viola que sale a la noche, por ejemplo, Claro, en pero televisión, canal como antes no. No. claro, en canal de aire, digamos, muy poco, alguno. Después sí hay algunos más en lo que sería el cable, lo que se le llama Ujú. acá como cable o como hoy pueden ser plataformas, Sí. que uno sí ahí se puede encontrar con programas interesantes, pero lo que es televisión de aire es muy poca, y de hecho acá en Argentina la televisión de aire tiene un contenido muy, muy preciso, digamos, son 4 o 5 líneas y no más que eso, en donde siguen predominando los realities y todo, eh, pero va por ahí. Tal vez te puedes encontrar, digamos, lo nuevo que te ofrece la tele es un reality de La Voz o una cosa así, en donde vos te encuentres Ajá, con algo así particular, pero sí, como de música emergente del género que sea, no, nada. es más por cable o más por redes hoy. De Ujú. hecho, la gente, digamos, hoy de moda en Argentina, que tal vez hace otra movida que no sea rock, como trap Ujú. o música urbana nueva y demás, vive mucho en las redes y hace shows y convoca, pero no pasa tanto por la tele. Sí, qué pena, porque debería tener el arte, un espacio en la televisión. Es la segunda vez que se van a presentar al Under Talent. Cuéntenos un poquito de qué va el Under Talent y cómo es ese movimiento, ya que estamos hablando de las redes sociales, que significa para las bandas latinoamericanas. Mira, a Natal nosotros llegamos medio así sin querer, porque nosotros ya habíamos escuchado el programa de los amigos de Uruguay, pedimos perdón, eh, y nos habíamos contactado con ellos y habíamos tenido una nota y demás, y de repente generan este Undertalent en el cual participamos, eh, y ya, digamos, se nos terminó haciendo como un lugar, un momento en el año en donde lo festejamos y participamos, y el Undertalent nos permitió comunicarnos con muchas bandas de muchos lugares, y está muy bueno. De hecho, sin ser por lo menos en lo que a mí me respecta, un gran manejador de idiomas, con traductores y demás, pudiendo hablar con amigos de Grecia, de Francia, de Malta, o con lugares un poco más difíciles como Indonesia, que por lo menos con inglés podemos mandarnos un saludo y pasarle material nuevo. Eh, Estuvo muy bueno y nos puso en ese lugar que está bárbaro. Me parece que la idea está buenísima y es como una idea de promoción, de certamen radial, digamos, lindo y sano, y me parece que está muy bueno. A los chicos los queremos mucho, apoyamos mucho su idea y estamos porque está muy bueno. Sí, es un trabajo muy grande que está haciendo Isao, que yo lo conozco Sí, a través de las redes, porque personalmente todavía no nos conocemos, pero un trabajo grandísimo que empezó siendo como algo latinoamericano y ahora es a nivel mundial. Y me gustan estas cosas porque son eh, cosas profundas que se están manejando en las redes y que creo que llegará muy lejos. sí, sí, hay que felicitarlo a él y a toda la gente que está trabajando ahí porque
lo están haciendo con mucha seriedad, con mucha organización, que eso muchas veces es lo que falta, y por eso tal vez también se hace difícil acá en Buenos Aires, una ciudad donde pateas un tacho y aparece una banda, pero bueno, con organización y con ganas y con buena voluntad se puede hacer, dentro del arte se puede hacer todo. Sí. Sí, sí, y de hecho lo que tuvo de bueno este último Undertale, que ellos como estaban medio como tratando de ver como la grilla de que participaran todos los países, ¿no? Entonces de repente, bueno, Isao, un genio que hasta se puso a hablar con gente de Irán. Bueno, Isao es fenomenal. Habló con gente de Kazajistán, ¿viste? Tipo, el chabón es un grosso total. Pero estábamos hablando de bandas y empezamos a mandar nosotros mensajes a los amigos. Tenemos una radio amiga en Paraguay, en Perú, y empezamos a mandar mensajes y dijimos, che, miren, esto está buenísimo. Se quiere emprender y, por ejemplo, algunos que llegaron medio tarde, tal vez ya se prenden el que viene. Pero ya llega un momento que la movida está tan buena que no es el hecho de decir, no sumamos un competidor, no, es sumamos a todo el mundo. Faltaba una Claro. banda de rock de Paraguay y terminaron habiendo 4, por ejemplo, y está muy bueno porque claramente el torneo, digamos, para decir una forma, certamen, había arrancado con los países en donde más bandas hay y más gente también hay. Está lógico que en Argentina, Brasil, hayan miles de bandas porque hay mucho. Menos tal vez que en Uruguay, que en Chile, que en Bolivia. Pero bueno, después empezó a expandir y se empezó. Entonces está bueno. Y esa es la idea, la idea es Claro, esa. está Claro, qué buenísimo, maravilla, que exactamente. es como un Así que lo hermanamiento celebramos. aparte, ¿no? Claro, y ya Sí, deja de ser una competencia para hacer eso, para tener contactos y todo, y quién dice que de ahí un día no hacen un festival y te vas a Paraguay o te vas a Perú. El otro día hablé con unos chicos de Quilmes que también así, por algo así, fueron a un festival en Ecuador, creo que había sido, o en Perú, pero que también por casualidad. Entonces, está bien todo esto que se está manejando en redes para promocionar y para difundir a las bandas, y espero que un día esto explote y que estemos todos ahí en la palestra. Chicos, tenemos una dinámica en el programa Entre Dos Tierras, que es que el invitado anterior del domingo pasado, que les cuento que fue un chico de Colombia que hace un tributo a Héroes del Silencio, muy recomendable, Jaime Larson se llama, y su banda se llama Dream Cover, y les dejó una pregunta, en verdad dejó 2 preguntas que me vinieron al pelo porque como son 2, entonces que me responda una cada una. bueno. La primera es, ¿qué sienten cuando se suben al escenario? Júpiter. ¿Qué sentimos? Sentimos una adrenalina única y es la situación por la cual desde el 2000 estamos haciendo esto y no nos queremos bajar. Básicamente es eso. Desde la primera vez que lo pisamos dijimos, esto es maravilloso. Así que aquí estamos. Es adictivo, ¿no es cierto? Sí. Es Y la maravilloso. segunda, es maravilloso, sí. La segunda pregunta que dejó Jaime, que me la va a contestar Luciano, es ese momento que coges tu instrumento o tu micrófono o te sientas en la batería. ¿Qué es lo que se te ocurre en ese momento transmitir al público a través del instrumento que toques? Es una buena pregunta. Cuando estoy en vivo, ahí sinceramente me concentro para transmitirle todo lo que ya está preparado. En mi caso puntual no hay algo nuevo. Lo que sí me pasa en los ensayos es ir probando todo el tiempo cosas nuevas, cosas que me vayan representando con el instrumento que en este momento estoy tocando, que es el teclado, dentro de lo que es la canción, dentro de lo que es la melodía, buscar ese arreglito, ese sonido perfecto. Y una vez que lo encuentro, después con mucho orgullo y con mucha satisfacción también en el vivo, ofrecérselo a la gente que no tiene la posibilidad de estar en el ensayo. Para mí el ensayo es el momento cúlmine en lo personal en la banda.
Después la exposición en un vivo, por supuesto, es necesario y es parte de la satisfacción final. Pero mi sensación es en el ensayo y es lo que después trato de transmitir en vivo. Claro, el ensayo es el horno, ¿no? Es donde uno, o la cocina, mejor dicho, es donde uno va poniendo los ingredientes para que todo salga rico y bien y bueno, ¿no es cierto? Entonces, donde uno se entusiasma, se sorprende, donde pasan cosas que después uno trata en el vivo de transmitirlas en el vivo, después pasan otras cosas que también son inigualables. Pero sí. el ensayo es increíble. Pues vamos a ir cerrando la entrevista con las 3 preguntas que ya típicas de Entre Dos Tierras. Entonces, ahora, como son 2, me van a decir cada uno si va cualquier turista de Latinoamérica, de España o del mundo a Buenos Aires a visitarlo, ¿qué es lo que tiene que ver sí o sí? O sea, que digas, tú no te puedes ir de Buenos Aires sin haber visto esto. Y yo diría un recital en vivo en alguna cancha de fútbol, como puede ser en la ciudad de Buenos Aires, la cancha Huracán, que es una cancha muy grande, muy linda, y donde han habido recitales, como por ejemplo una banda muy importante aquí, a nivel Argentina, a nivel nacional y Sudamérica, que es La Renga, por ejemplo. Bien. Muy buena recomendación. Júpiter. Y nosotros en Viejos Manchados convivimos mucho con el rock y el fútbol. Acá tenemos, digamos, 2 integrantes de 2 cuadros, de 2 barrios muy juntitos, en los cuales vivimos mucho de rock y de fútbol juntos. Así que si alguien viniera a la ciudad, sea el partido que sea, que no se pierda de ir a la cancha. Bien, sería una experiencia muy única. Si llegan a dar la suerte de ir a la cancha de San Lorenzo o la de Huracán, sería maravilloso, porque es lo que nos une acá. Pero cualquier espectáculo de fútbol estaría bueno porque creo que es algo acá muy único. Muy argentino, es verdad, el fútbol. Y recomiéndennos, porque bueno, todos los que vemos esto somos muy curiosos con la música, una banda que siempre digo, puede ser la banda que está tocando de niños, adolescentes que está tocando en la esquina de tu casa, o puede ser pedazo de banda de estas que llevan cientos de personas a sus conciertos. Recomiéndennos algo para escuchar esta semana. Bueno, yo siempre, y sobre todo ahora que estamos hablando contigo, me siento en la obligación de recomendar lo que esté haciendo Andrés Calamaro, un artista argentino que es muy conocido seguramente allá en la península ibérica. Lo tengo aquí, es mi favorito. Bueno, fantástico. A nosotros nosotros lo seguimos mucho, a él sobre todo en sus discos solistas, después de Los Rodríguez, por ejemplo. Los Rodríguez también, un espectáculo, pero bueno, ya hoy por hoy no están tocando, pero Andrés Calamaro solista es algo que yo personalmente recomiendo. Sí. Justo da la casualidad que el programa llamándose Entre Dos Tierras, tanto Calamaro como Bunbury, la obra de cada uno a nosotros dos nos atraviesa bastante. Entonces nos influye y disfrutamos mucho de los dos. Así que eso está muy, muy presente. Pero ya que estamos con Undertale, nueva música y demás, les podemos recomendar a unos amigos de Jack and Grass de Colombia, una buena banda de rock con mucha polenta, para que se quiera escuchar algo nuevo, ahí va. Perfecto. Mira qué casualidad, ¿eh? Yo soy muy Calamaro y muy Bunbury, de verdad, por eso decidí, que en verdad al programa le quería poner un nombre de una letra de Andrés, pero bueno, no se me ocurría, y todo lo demás también me gustaba, pero ya lo tiene el Bebo, claro. Con Teponi ya tiene el programa así, y bueno, surgió Entre Dos Tierras porque significa mucho, estamos de un lado y del otro del Atlántico y nos une la música, en este caso el rock and roll. Y de Jack and Grass tengo fecha para hacerle una entrevista, así que mira, ¡uy, qué bueno! No, el Undertale, Jack and Grass de América, Jack and Grass, Claude Guter, un montón de
de bandas que nos vamos siguiendo y nos vamos mandando mensajes, porque es maravilloso, así que qué gusto, buenísimo. ¿Cómo es que la coincidencia, no? Y chicos, a ver, déjennos, por favor, déjenme una pregunta para el próximo invitado del domingo que viene, que seguramente va a ser una banda. Estará uno, dos o toda la banda completa, pero aunque sea una pregunta cada uno. Bien. ¿Querés arrancar? ¿La tenés ya? No la tengo pensada todavía, pero una pregunta que igual siempre se le tiene que hacer a una banda es si sienten que artísticamente o a nivel de inspiración llegaron ya al techo o si no hay techo, si es imposible que uno pueda pensar que hay techo. Me gusta, Bien. me gusta. Perfecto. ¿Júpiter? Y yo la pregunta que les podría dejar es, digamos, ¿cómo se manejan en esta actualidad con el tema de armar un disco conceptual o ir sacando temas o sencillos? ¿Cómo conviven con esa idea de armar un producto terminado como si fuera un disco o armar un producto terminado en etapas, como si fuera con temas y demás? Que es una dicotomía que creo que tenemos mucho todos. Con estas nuevas tecnologías que hay ahora, y claro, la gente que ya no tiene, antes yo me compraba un disco o un CD y era escuchármelo todo, la primera vez todo, los 10 temas, los 12, los que sea, todo, y después volver a escucharlo. Y ahora la gente no tiene esa paciencia, les gusta escuchar un tema o dos, ¿no? Por eso hemos cambiado tanto. La tecnología nos ha avanzado en muchas cosas, pero también nos ha quitado de placeres que teníamos antes. Sí, y también nos ha pasado de escuchar bandas que han sacado de temas y tal vez querer escucharlos todos como para ver si realmente había una línea, y hasta inclusive ha pasado de músicos que han dicho, bueno, este es el disco y lo vamos sacando en etapas, ¿no? Y ha sido difícil a veces que tal vez ese mismo disco, sacado por tema, tenga esa continuidad. Eso que nos pasaba. De hecho, nosotros hoy todavía seguimos teniendo los discos, los CDs, y los seguimos mirando, tocando y reescuchando, porque esas terceras lecturas y demás es lo que a nosotros también nos emociona. Entonces está bien, nos vamos amoldando, pero tratamos de eventualmente que la concepción esté, porque nos parece muy importante. De hecho, hubo tanto lapso entre un disco y otro de viejos, porque en el medio, cuando nos juntamos con Carlos, que es la persona con la cual pudimos grabar el último disco, que es bajista de Coral, una gran banda acá de thrash, que nada que ver con el rock, digamos, otra polenta, más que nuestras canciones, pero nos juntamos con él y dijimos, tenemos que buscar este sonido. Nos tomamos el trabajo de ir sacando sencillos, que fueron los 3 que sacamos, para buscarle el sonido y poder llegar al disco. O sea, con él. Entonces, adaptándonos al tiempo, pero buscándolo. Entonces, es como muy loco el concepto, porque a veces lo escuchás y hay veces que no. Entonces, es complejo. Que todo lo que uno va descubriendo, ¿no? Y, a lo largo de la convivencia de una banda, que a mí me encantan las historias de todo esto. Chicos, los voy a ir despidiendo, de verdad, muchísimas gracias por esta charla. Espero que tengan todo el éxito que desean, que sigan tocando, recomendárselos a la gente que nos está escuchando. Están en YouTube, están en Spotify. Cuando pasemos este vídeo a YouTube, ponemos todas las redes sociales donde los pueden encontrar, así la gente los escucha, los ve, los sigue por Instagram, le dan me gusta a todo. De verdad, muchísimas gracias por el momento, por la charla y por el talento. No, por favor, muchísimas gracias a vos. La verdad que la charla estuvo espectacular, la nota estuvo maravillosa. Está buenísimo que también, viste, la red se vaya armando, como también por un amigo muy sao que nos recomendó y demás. Así que muy bueno. La nota anterior la estábamos escuchando, la estábamos viendo mientras que nos juntamos hoy, así que estuvo buena también. Y bueno, estaremos ahí también viéndote y también apoyándote en las redes, porque nos encantó y está buenísimo. Siempre somos muy agradecidos con este tipo de conexiones.
No, no, de verdad. Y bueno, decirles a la gente que vamos a estar el domingo que viene a la misma hora en Canarias y de Penínsulas. Ya avisaré a qué país me comunico para decirles a qué hora vamos a estar. Y de verdad, esto es un otro más Entre Dos Tierras. Un placer estar con Viejos Manchados. Se los recomiendo y ya nos vemos el fin de semana que viene en domingo a la hora del corchazo. Adiós chicos, gracias. Que sea Roche, muchas gracias. Buenas noches para todos ya. Gracias.